Buenos días, mi nombre es Daiman González para la asignatura Psicología Experimental. En esta oportunidad, a través de cuadros comparativos, vamos a estudiar brevemente los experimentos y las variables. Como una pequeña introducción, puedo decir que el estudio de la psicología experimental va a permitir comprender cómo se generan y analizan los fenómenos conductuales a partir de la observación sistemática y la manipulación de ciertas condiciones. Es importante decir que la investigación psicológica no puede desligarse de los principios éticos que regulan su práctica, ya que el trabajo puede ser con seres humanos, animales o incluso el uso de sustancias, y este va a implicar una serie de responsabilidades que deben ser asumidas con mucho rigor. Ya para comenzar, comencemos con el primer cuadro relacionado a los tipos de experimentos en la psicología experimental. Vemos que son tres: laboratorio, campo y natural. El laboratorio presenta un nivel de control alto, mientras que el de campo un nivel de control medio y el natural un nivel de control bajo. Podemos definir el experimento de laboratorio como este que se realiza en un ambiente controlado, donde el investigador va a manipular las variables para obtener los resultados precisos, mientras que el experimento de campo es el que se va a llevar a cabo en un entorno real, donde se van a manipular variables pero sin controlar todos los factores. Y por último, el experimento natural es aquel donde se van a analizar situaciones que ocurren sin intervención del investigador. Como características del experimento de laboratorio se realiza en un entorno artificial, hay un control total y una alta precisión. Mientras que el experimento de campo hay un contexto real, hay un control parcial y una conducta natural. Para finalizar, el experimento natural no hay manipulación, se refiere a hechos reales y hay un poco control. Con respecto a ejemplos breves de cada uno, podemos decir que en el laboratorio, por ejemplo, evaluar cómo la falta de sueño afecta a la memoria en el laboratorio. Sería un ejemplo. En la de campo, analizar cómo la rotación de turnos influye en la productividad de trabajadores en una empresa. Y en el experimento natural podríamos decir estudiar cómo cambia la motivación académica tras una reforma educativa institucional. Ahora bien, vamos con el segundo cuadro relacionado a los tipos de variables en la investigación psicológica. Aquí también vemos que hay tres tipos: independiente, dependiente y de control. La independiente es aquella que tiene un nivel de control alto, la dependiente un nivel de control medio y la variable de control tiene también un nivel de control alto. Podemos definir la variable de independiente como la variable que el investigador modifica para observar su efecto, mientras que la dependiente es la variable que se mide para observar los cambios producidos. Y por último, la variable de control son esas variables que se mantienen constantes para evitar interferencias. Al hablar de las características, tenemos que decir que la variable independiente se manipula directamente, en primer lugar, representa la causa y por último puede cambiar el estudio. Mientras que la variable dependiente no se manipula, refleja el efecto y se registra o mide. Y por último, la variable de control no cambia, mejora la precisión y evita errores. En cuanto a los ejemplos de la variable independiente, podemos decir que se utiliza para el tipo de jornada laboral, puede ser flexible o fija, mientras que la variable dependiente, un ejemplo sería el nivel de satisfacción laboral de los empleados, y la variable de control, podemos decir que un ejemplo puede ser mantener el mismo espacio de trabajo durante el análisis. Ahora, ya para concluir, vamos a hablar acerca de la ética en la investigación psicológica: humanos, animales y sustancias. Aquí podemos observar que también existen tres tipos de investigación, como lo he mencionado: la humana, la animal y la sustancia.
La humana tiene un nivel de control alto, los animales un nivel de control medio y las sustancias también tienen un nivel de control alto. Cuando hablamos de el tipo de investigación humana, este va a involucrar la participación directa de las personas, donde se garantiza su protección a lo largo del estudio. Cuando hablamos del tipo de investigación de animales, aquí este se va a emplear para estudiar conductas que no pueden analizarse en humanos. Se va a minimizar el daño posible. Mientras que si hablamos de una investigación de sustancia, aquí esta va a hacer referencia o va a consistir en el uso controlado de sustancias para analizar sus efectos bajo condiciones seguras. Con respecto a las características, la investigación humana, primero hay que tener un consentimiento voluntario, la confidencialidad, que es muy importante, también el derecho a retirarse y la supervisión ética. Cuando estamos en una investigación de animales, tiene que haber un uso justificado para esta investigación. Tiene que haber una reducción del sufrimiento. Tienen que haber condiciones controladas y haber una supervisión también. Cuando hablamos de la investigación de sustancias, pues acá las características más sobresaltantes es que hay una evaluación de riesgo, hay una supervisión profesional, hay un uso controlado y por último, la protección del participante. Un ejemplo de la investigación humana es evaluar el nivel de estrés en conductores mediante encuestas voluntarias, mientras que en la investigación de animales se analiza la respuesta de aves, por ejemplo, ante cambios en su alimentación. Y un ejemplo para una investigación de sustancia podría ser el estudiar el efecto de suplementos en el rendimiento físico de trabajadores nocturnos. Ya para concluir, podemos decir que estos análisis de los experimentos y las variables van a demostrar que toda investigación psicológica va a requerir organización, claridad en cada uno de sus elementos. Y no basta solamente con aplicar ciertas técnicas, sino que es necesario comprender ese contexto en el que se desarrollan los estudios y el nivel de control que se pueden ejercer en cada situación. La ética se debe mantener como un componente indispensable dentro de cualquier investigación. Para finalizar, podemos observar acá las referencias bibliográficas utilizadas en esta breve explicación de estos cuadros comparativos. Muchísimas gracias.